Bueno, ya empecé la grabación, así que vamos con ello. Como vimos el otro día, el primer capítulo de condicionamiento operante, dijimos que podíamos ver hoy el experimento de la PEC, lo obligatorio, que está en inglés, porque tiene que ver con esto, con el condicionamiento operante, y vemos un ejemplo en acción. Y además es fácil, lo podemos entender y acabar hoy, de una forma seguramente completa. Nos ayudará a entender también cómo se trabaja en toda la psicología, en toda la ciencia, que es un artículo científico, cómo se escribe, parte de eso. Bien, aquí como podéis ver, la mayoría de los artículos se publican en revistas científicas que tienen todo un formato bastante parecido. Es un artículo científico, es una forma de comunicar un resultado interesante que se basa en todos los resultados anteriores que ha habido en el campo, en el tema. Sería absurdo investigar algo que ya alguien ha dicho alguna vez o algo que está ya repetido, ¿no? Entonces, la estructura de los artículos, aunque esté muy corto, todos tienen la misma, ya lo veremos, en la actividad voluntaria también lo veremos, sigue siempre la misma, hay una serie de parámetros, bueno, que voy señalando a la par del artículo en sí. Lo primero que vemos es el título. Nos dice que va a hablar de comunicación simbólica, los palomas. Una especie de paloma en concreto que van a utilizar. Bien, nos dice algo ya eso, pero lo primero que tenemos que ver es qué es eso. La mayoría de los seres vivos tenemos interacciones entre los de la propia especie y con el mundo en general, que están reguladas, en gran parte, por el aprendizaje. Nosotros estamos en la asignatura de aprendizaje, estamos tratando de ver qué es lo que determina la conducta de las personas o de los seres vivos en general. Y uno de los aspectos clave, al menos en los seres humanos, es de esa interacción humana y la comunicación. Nos transmitimos información de unos a otros, cosa que hacen muchas otras especies, y esa comunicación probablemente se pueda, si no crear o aprender o crear desde el aprendizaje, al menos mejorarla y hacerla más efectiva. Y ya específico del ser humano es la comunicación simbólica, es decir, utilizando signos que no tienen nada que ver con su referente. Las letras, como podéis saber, es referente totalmente arbitrario. Entonces, entendemos que el ser humano, ya vimos al principio que era muy difícil explicar el lenguaje humano a través de principios de aprendizaje. Bueno, pues este artículo habla el artículo obligatorio, de cómo se puede, a través de técnicas de aprendizaje que hemos visto, en concreto las de condicionamiento operante, según los autores se puede crear una situación de comunicación simbólica entre cualquier ser que sea capaz de aprender, y en este caso usa palomas. ¿Qué diferencia hay entre las diferentes especies? Por lo menos en la interacción comunicativa. Bueno, pues sabemos, o nos propone el autor en el artículo, que hasta ahora, y esta es la primera parte de cualquier artículo científico, es examinar el estado de la cuestión, los antecedentes. Si no, no puedes justificar tu propia investigación. Tienes que justificarlo hasta aquí se ha hecho esto, yo quiero aportar esto, ¿no? Bueno, pues hasta ahora nos dice que la comunicación simbólica se ha demostrado en primates. Bueno, antes de entrar en ese texto veis que arriba hay un abstract
es un resumen del artículo donde se pone de forma breve, clara y precisa la hipótesis, los datos y la conclusión. ¿Para qué está el abstracto? Pues para que el que está investigando en un campo no tenga que leerse todos los artículos de arriba abajo. Yo estoy investigando en comunicación simbólica entre animales, pues me leo el abstract y sé si merece la pena seguir leyendo o no. Eso es otra de las convenciones en las revistas científicas de todas las áreas. Para investigar se facilita el acceso. Pero bueno, que veáis, claro, el abstract tiene que ser preciso, tiene que ser corto y más o menos decirte todo lo que hay en el artículo. Bien, entramos pues en el cuerpo y nos dice, antecedentes, primera parte. Ya se han dado casos de comunicación simbólica entre animales, que son primates, más próximos, digamos, evolutivamente en la familia evolutiva, en la familia de los seres vivos, en los humanos, de poder, a través del aprendizaje, desarrollar la comunicación simbólica. Los primates, por sí mismos, de forma natural, se comunican entre ellos, pero dice que utilizando símbolos y enseñándoles a utilizarlos, la comunicación puede mejorar bastante. Por ejemplo, transmitir información a uno que llega nuevo mediante un símbolo que no está presente. ¿Cómo nombras tú a un perro, por ejemplo? ¿Cómo le nombras tú la salchicha? Si no está presente, no la puede oler. Si hay un símbolo o una voz, pues ese tipo de comunicación. Bueno, pues bien. Según dice, a los primates, a los experimentos de Savage y Rumbaud, como se lea, pusieron una serie de símbolos asociados a frutas. Las frutas a ellos les gustan. Bueno, pues ya la idea era, no sé cuántos, bastantes, había 11 por ahí, en los que aprendían a identificar en paralelo, como hemos visto, por aprendizaje asociativo, no hay ningún problema, una fruta con un símbolo. Los símbolos estaban en los botones, con lo cual podían elegirlos. Entonces, ¿qué hacían? Un primate o varios primates aprendieron a identificar 11 símbolos con 11 frutas. El experimento, una vez que habían aprendido todo eso, consistía en que uno de los primates que sabía dónde estaba, le escondían una fruta en una caja. Él la veía. Él sabía que en esa caja había un tipo de fruta. Tenía que señalar o saber qué símbolo le correspondía, ya lo sabía. Entonces venía otro chimpancé. El otro no sabía nada. No sabía, tenía que señalarle, solo tenían el tablero de símbolos, qué fruta era la que había ahí, a través del símbolo que ambos conocían. Y diciéndole eso, si el otro demostraba que lo había captado, repitiendo el símbolo, les daban a los dos la fruta. O sea, fijaos que la misión era comunicar al otro qué es lo que había en la caja. Y si el otro lo lograba acertar, recibían el premio. Que es un condicionamiento operante. O sea, tú asocias plátano con triángulo, vamos a poner, ves, está el plátano ahí, le das al botón para decirle al otro, aquí hay un plátano, yo sé que tú lo sabes, el otro dice, en efecto, un plátano, el mismo símbolo, y los dos reciben el premio. Una conducta, ¿de acuerdo? Esto es el antecedente, ¿vale? Esto es, hasta ahora, la única demostración de comunicación simbólica en no humanos. Entonces, dice el artículo a continuación, nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo con otro tipo de animales, en este caso palomas. Este experimento trata de reproducir una comunicación simbólica entre animales no primates, que hasta ahora no lo ha hecho nadie. Lo que os decía antes, cualquier experimento científico debe intentar aportar algo nuevo. Reproducir lo que ya ha hecho otro, pues está bien para afianzarlo, pero no es lo meritorio, es ampliar el conocimiento. Para eso se hace. ¿Qué sabemos de las palomas? Pues que en general se comunican entre ellas, igual que los humanos y la mayoría de animales, y suelen interaccionar, si las veis
por ahí, veréis que siempre van unas con otras, se pegan, se empujan, se dicen cosas, y lo más normal es que, pues que hagan ciertos gruñidos, ciertos ruidos, movimientos con las alas. Esa es su forma de comunicarse. Entonces dice, podemos lograr una comunicación simbólica a través de estrategias de aprendizaje, simplemente, y podemos reproducir esto en los primates, de que una paloma sea capaz de dar información a otra a través de símbolos y que esa otra sepa lo que tiene que hacer. ¿Se puede aprender eso? ¿Se puede generar ese tipo de comunicación? Y dicen que sí. Y el experimento que hacen es muy parecido al de los chimpancés. No sé si lo habéis leído o no. Bien. Así que entramos ya en el procedimiento. Lo primero, hay un párrafo en la segunda página al principio que tiene su interés, no tanto en los datos desde nuestro punto de vista, pero sí desde el punto de vista de qué es un artículo científico y cómo funciona. Si os fijáis, hay una descripción muy precisa de los instrumentos, del procedimiento, del método, de los sujetos experimentales. Las palomas, ¿qué especies son? ¿Qué edad tienen? ¿Cuánta hambre tienen? Es decir, ¿cuánta experiencia tienen? ¿Cómo era la caja donde estaban? ¿Cómo era? Muy precisa. ¿Para qué? Pues obviamente para que lo podamos replicar. Si tú crees que el experimento ha sido exitoso, lo replicas tú y si también es exitoso, tenemos una prueba a favor. Si cambiamos algún parámetro de estos que parecen secundarios a primera vista, pero a lo mejor influyen en el resultado, pues no sabemos si el cambio, si estamos replicando el experimento bien o ha sido un cambio. Si utilizamos los mismos procedimientos y las mismas, podemos decir que el resultado es más sólido. Y es más, lo pone en el texto una serie de, pues eso, cuánto mide la caja, cómo eran los símbolos, pero incluso si tú dices, no, con esto no tengo detalles, sabe el color de no sé qué, pues bien, les preguntas y te lo van a decir, porque esa es la base, ¿no? Entonces, ahí leéis en ese párrafo, como ya la descripción de todo eso. Ya empezamos el experimento. Primera fase. Les enseñamos, a través de aprendizaje, técnicas que hemos visto, a asociar un símbolo con un color. En este caso ya no es directamente la comida solo queda como refuerzo. Y a una paloma le enseñan a asociar una letra o una palabra, en este caso ahí vemos una letra, pero es lo mismo, un símbolo muy preciso, con un color. Ahora la paloma se llama Jack. Durante 5 semanas le mostramos este estímulo, puede ser verde, o sea, G de green y ¿cuál era el otro color? El green blue, no me acuerdo cuál era. Bueno, es igual, lo veremos ahora. Y si acertaba con el color, es decir, se iluminaba la tecla, picoteaba el color correspondiente, recibía un refuerzo. Y si no, se apagaba la luz durante unos segundos de la cámara. La paloma estaba sola, en este momento. Durante 5 semanas, aprende esto, a la tercera semana ya llegaba al 90%. Veis que usamos un refuerzo positivo y un pequeño castigo. Al error, castigado. La otra paloma, aunque en el texto está al revés, pero me da lo mismo el orden, Jill le entrenaron también durante ese periodo se iluminaba una tecla que ponía color, la pregunta y un color a la vez. Y tenía que responder con el símbolo correspondiente a ese color, con el mismo procedimiento. Si acertaba el símbolo, si dio un refuerzo, si no se apaga la luz. Es decir, Jill ve el color y lo asocia con la letra. Jack ve la letra y responde con el color. A las 3 semanas de las 5 previas de la fase, llegaron ambas palomas al 90% de efectividad y a partir de ahí se puso una pequeña modificación. La tercera semana para completar todo lo que tenían que hacer luego en el experimento. O sea, digamos que prácticamente 9 cada 10 veces acertaban
el color, el green blue, los distinguían según la letra y la tercera semana le ponemos ciertos matices. A Jack, antes de lo que hacíamos antes, la R color, le ponemos que tiene que picotear el what color, una tecla que está escrita con el what color y al picarla con el pico se enciende. Y una vez que se ha encendido, aparece una letra, se ilumina una de las letras y ahora tiene que hacer lo que ya sabía, responder a esa letra. Es decir, le estamos pidiendo que antes de darle el estímulo letra nos lo pida mediante un gesto. Le pedimos dos respuestas. La primera, toca la tecla de white color, entonces te doy otro estímulo. Toca el color correspondiente, muy bien, premio. Pero antes de darle el premio le pedimos también otra respuesta más, que le dé a la tecla del thank you, de gracias. Simplemente porque eso luego tendrá conexión con la otra paloma. Es decir, le hemos complicado la vida hasta el punto de que lo que ya sabía hacer, que es distinguir o asociar una letra a un color, le pedimos que nos lo pida antes, mediante un gesto, lo ponemos, y que al cerrar añadimos este otro, que lo haga también. Y ahí recibe el refuerzo. Esto le costó otras 2 semanas y al principio muy difícil, le costaba mucho. Pero al final de las 5 semanas llegó al 90%. Con cierta comodidad no había problema. ¿Y qué le enseñaron allí? Pues mira, en el mismo periodo, la tecla de color que tenía que ver y responder, se la iban ocultando en una caja cada vez más al fondo, tapada con una cortina. Primero la iban metiendo hacia adentro y luego la iban tapando con una cortina. De manera que el animal, para ver qué color había, tenía que meter la cabeza por la cortina y ver qué color había. O sea, progresivamente, para que el aprendizaje sea... esto es un moldeamiento, que decíamos de poco a poco. Yo quiero que mire dentro de una caja, detrás de una cortina, qué color hay. A partir de ahí, cuando lo ve, que es lo que ya sabía, me dice la respuesta. Fijaos, ¿para qué sirve esto? Pues para que mire un color que está escondido y la otra paloma no lo vea. Solo para eso. Entonces, el primer estímulo que le presentamos o le vamos presentando es el color que lo vamos ocultando. Al final aprende su respuesta, que es meter la cabeza detrás de la cortina a ver qué color hay. Cuando lo ve, ya sabe la respuesta anterior, la emite y en este caso le fue un poco más fácil y a las 5 semanas no fallaba prácticamente ninguna. Miraba el color, respondía y ya está. Fase previa, ¿de acuerdo? Esta fase previa las palomas estaban solas. Entonces, cuando empezó la fase experimental, el hecho de, como podéis ver en la cajita, en el dibujo, la pared del medio es transparente, las palomas se ven, si no, no pueden ver los símbolos que cada uno le dice a la otra. Se pusieron como un poco nerviosas. Hay otra paloma ahí, claro, y bueno, y había ciertas conductas. Entonces lo que hicieron es, que dice que como no se habían visto nunca, estaban como distraídas, vigilándose qué pasaba ahí, lo que hicieron es tenerlas 5 días ahí un tiempo juntas para que se acostumbraran a otra y a partir de entonces empezar a tomar los datos de lo que le estaban pidiendo. Y dice que en ese momento sí que empezaban a hacer lo que debían de una forma, o sea, se empezaban a comunicar como veremos ahora. Yo lo que quiero que veáis es lo que hasta ahora hemos hecho, que es la paloma que recibe o sabe el símbolo y tiene que responder con el color, más la tecla gracias, que también tenía que picar esta. La otra que sabe el color, tiene que responder con el símbolo buscándolo aquí. O sea, las conductas y respuestas de cada una, la asociación que las dos han aprendido. Mira, era el hielo. Este con este, este con este, este con este. Y ya este periodo de 5 días de conocerse y acostumbrarse la una a la otra, empezamos la fase experimental, que es
lo que los autores persiguen es esto, que ocurra esto. Esquemáticamente, las dos mitades se pueden ver, a una puede ver lo de la otra, excepto lo que hay detrás de la cortina, por supuesto. Entonces, todo el movimiento o toda la conversación simbólica la empieza Jack. Tienen estos símbolos en ese orden y Jack lo primero que hace es picar en Web Color, que ya sabía hacer antes cuando pedía un color. Acordaos que pedía un color y se iluminaba una tecla de las letras. En este caso la diferencia es que la tecla de las letras ya no es una al azar. ¿Quién la elige? Pues Jill. Jill, cuando se iluminaba esto, fijaos en la segunda fase lo que le enseñamos, que cuando se iluminaba esto, tenía que ir a mirar la que había detrás de la cortina. Y eso es lo que hace. El segundo paso es, Jill se va a la cortina, mira el color, lo ve, la otra no, y cuando ya lo sabe, tiene que picar la letra R. Tercer paso. La otra le daba Web Color y el paso siguiente era, le indicaba en el color con la letra qué tiene que hacer. Y de aquí, picar el rojo. ¿Y qué hacía luego? Thank you. Paso cuarto. Ahora ya sé qué color me están pidiendo. Lo toco el thank you y le toco el color. No sé si en ese orden o al revés. Ya lo mismo. Cuando toca el thank you, que le dice gracias por decirme el color, Jill recibe el refuerzo. Comida. La manzana es un símbolo de comida, ¿no? Manzana, y acto seguido toca el color y recibe su refuerzo. ¿De acuerdo? ¿Veis que este proceso es, como dicen los autores, una comunicación totalmente simbólica que depende totalmente de las palomas y que la inicia Jack y la responde Jill? Dice que al cabo después de esos 5 días de conocerse, esto era ningún problema, una continuidad precisa, sin apenas fallos y que, de hecho, con mucha actividad, la una empezaba y la otra seguía. Y si una no empezaba o la otra no seguía, la otra decía, venga, que estamos a lo que estamos. O sea, como que la impulsaba. Ese es el resultado. ¿Vale? No hay errores, las dos muy atentas, cooperativas, y si una se terminaba un poco, la otra picaba en el cristal para que hiciera algo. ¿De acuerdo? Bien. Esto es hasta ahora el facto es que hemos probado que hay una comunicación a través de unos símbolos entre animales que hasta ahora no lo hemos hecho. Pero en cualquier experimento tenemos que buscar, y de hecho esa es la discusión final, explicaciones alternativas. Y una de las alternativas bien simple que se plantea y que la comprueban en el mismo experimento es, ¿y si Jill le está indicando el color de una forma no simbólica? De hecho, le da la R, ¿vale? Pero a lo mejor el gesto, el movimiento, le está diciendo el color de otra forma, que no es simbólica, sino, yo qué sé, lenguaje de palomas o cualquier otra cuestión que no estamos controlando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ellos deciden hacer un pequeño control experimental que consiste en tapar, o sea, esto es que decir que funcionaba bien, lo que hemos comentado. El resultado que he dicho, el resultado dice, hay una conversación simbólica, se inicia y mantiene de forma autónoma natural, atentos, copiando y siguiendo una a la otra. Vamos a hacer el control. Le tapan las letras. Allí. What color? Y él va a mirar, sabe que es rojo, no sabe dónde apretar y todos los gestos que puede hacer para darle al rojo, que nos darán la comida, bueno, pues el 30% de éxito, es decir, una de cada 3, es decir, al azar. No hay ninguna comunicación fuera de la simbólica. Sin las 3 teclas esto no funciona. Esto es un control para que no te lo tengan que hacer otro. Cada fallo que tú veas tendrías que comprobar. Bueno, pues como podéis ver, comprueban que la comunicación sí que es simbólica, que los símbolos son necesarios y útiles. ¿Vale? Por lo tanto, y aquí ya acaba introducción, objeto del estudio, procedimiento, sujetos, método, materiales, resultados. Estos son los resultados
Y ahora viene la discusión. A ver si lo que nos hemos planteado funciona o no. Y la primera parte de la conclusión, si lo habéis leído, es tratar de ver qué tiene de particular esto respecto al de los chimpancés que hemos visto antes, primates que hemos visto antes, y luego ver si hay posibles explicaciones alternativas de este mismo resultado, que no sea que hemos logrado una comunicación simbólica en no humanos. Bien, la primera parte es, con los chimpancés nos plantean 7 diferencias, que en principio no son, no son muy relevantes en el tema nuestro de aprendizaje porque son matices muy finos, pero sí nos ayudan a ver hasta qué punto podemos ir matizando, ver formas de mejorar un resultado o de ver si es válido o no. Sí, primero, los chimpancés utilizaron 11 símbolos, 11 frutas, y aquí solo 3. Pero dice que tiene cierta justificación, porque aunque la comunicación simbólica sigue siendo simbólica, a pesar de que la capacidad cognitiva sea manejar en vez de 3.000 palabras. Por ejemplo, un chimpancé, yo creo que sabemos que puede manejar 200, 300 símbolos, se ha demostrado hasta 200, 300, que es lo que puede manejar un niño de 1 año o 2, pero a partir de esa edad, el niño amplía enormemente, el chimpancé no lo amplía. Bueno, dice, pues podemos justificar haber utilizado 3 en vez de 11 por la capacidad cognitiva de la paloma. El tamaño del cerebro es mucho menor, todo eso. Vale, primero. Segunda diferencia. Nunca han cambiado el papel. El Gil aprende a ver un color y tocar la letra correspondiente. Respuesta, la letra. Y Jack, al revés. De ver la letra, toca un color. No cambiaron los papeles. La misma paloma hizo siempre el mismo papel. Pero dice que probablemente no habría problema en cambiarle. Les costaría su cosa de aprendizaje, pero en principio no lo hicieron, mientras que los chimpancés eran capaces tanto de recibir como de comunicar. Claro, imaginaos el trabajo que lleva, dice, bueno, pues no lo hicimos. Luego, no utilizaron, igual que los chimpancés, el símbolo directamente era la comida, y lo transmitían al otro, el otro decía, vale, este símbolo me ha dado y ya sabía que comida podía esperar. En este caso utilizaron símbolos puros, o sea, color, letra, sin ningún valor reforzado. Porque si no, las palomas podrían confundir, quiero comida, el tocar la tecla de comida o el símbolo de la comida directamente, ya se podría confundir entre comunicar algo o pedir algo. Con símbolo estás comunicando al otro para que al final haya un refuerzo. Si le estás dando a un símbolo que para ti ya está asociado con la comida, la mujer está diciendo, aquí me llega la comida, independientemente de lo que haga el otro. O sea, simplemente es diferenciar es más difícil la de las palomas en este caso. Todo abstracto con abstracto. El primate sabía que el botón comía. Bueno, pues para evitar que se confunda pedir comida con la comunicación simbólica, bueno, utilizaron eso, otra diferencia. Luego, también dice al principio, en el procedimiento, que aquí el registro fue totalmente automatizado. O sea, cada interacción quedaba grabada y no sé si habría algún detector, sí, habría detectores de qué teclas habían sido pulsadas y cuándo, las que se han iluminado. Por lo tanto, se evitaba la influencia del experimentador. Esto, que parece una cosa, el experimentador no va a ser parcial. Pues bueno, resulta que sí. Que es muy probable, y muchas veces ocurre en muchos experimentos con animales y con personas, que las expectativas del experimentador tienen cierta influencia. Por lo que sea, le señalas, le dices, le animas, le no sé qué. Sin darte cuenta, hay influencia. Entonces, la mejor forma de evitarla es, una, que el experimentador no sepa lo que se busca. Es decir, que el que diseña el experimento, el que lo lleva a cabo, sean diferentes. Para que no sepa el objetivo. Y otra esta. Si se puede automatizar, mejor. Más objetivo. En este caso, lo grabaron. Punto. Es como, no sé, es que hay muchos ejemplos. Es muy sutil esa influencia, pero es muy efectiva. Muchas veces un chico te dice a los padres, no, si en casa lo hace.
Y en el cole va al examen y no lo hace. Claro, en el cole está solo delante de la mesa y en casa está estudiando. Pero mira bien, dale ahí. ¿Qué es que no? ¿Vale? Bien, cuarta diferencia. Quinta diferencia. Los monos, como hemos visto, el uno decía, el triángulo, aquí hay un plátano. El otro tocaba el triángulo también. Simplemente reproducía el mensaje que le había dado el otro para obtener refuerzo. Aquí no. Aquí una veía el color, le daba una letra y la otra tenía que pasar de esa letra al color otra vez. O sea, las dos decodificaban, no duplicaban el mensaje. Las dos habían hecho un aprendizaje previo de 5 semanas para eso, ¿no? Bien. Esta es la quinta. Sexta diferencia. En este caso, ya no es comparando con la otra, pero por supuesto el tablero de comunicación donde está la comida, con los primates lo podíamos haber cambiado sin ningún problema. Pero en este caso estaban siempre las cosas en el mismo sitio, que lo señalan como un elemento que en principio no es, puede facilitar la tarea, pero en principio, fijaos que también la comunicación simbólica también lleva una serie de parámetros que suelen repetirse, si no nos cuesta identificarla, ¿no? Una conversación empieza con una forma, acaba con otra, los semáforos están siempre así, no así, en fin, que normalmente el orden en la comunicación es importante. Entonces, bueno, aquí lo respetan y te señalan que no lo hemos cambiado, no, a lo mejor esa cosa no es tan flexible como otras, pero no deja de ser simbólica por eso, posiciones fijas. Y la última, que en este caso, igual que en los primates, cada ensayo lo propone el experimentador escondiendo una fruta y tal, en este caso eran los propios animales los que empezaban y continuaban sin ninguna intervención. ¿Vale? Ya que empezaba, ya terminaba dando el refuerzo a los dos y los dos seguían. Es decir, las 7 diferencias las resumo así. ¿Vale? Por lo tanto, hemos demostrado, autores, que se puede crear una comunicación simbólica entre dos animales que no son primates por primera vez. Ahora bien, discusión. Seguimos con la discusión. Primero los pequeños matices técnicos. La discusión de una réplica que les pueden hacer de una forma cuasi automática, que ellos esperan y la responden de antemano, y eso es una discusión de un experimento, es que puede haber una interpretación alternativa a lo que está ocurriendo ahí. Una interpretación alternativa, que no es en realidad una comunicación simbólica donde yo tengo intención de transmitirte algo y te lo digo y sé lo que sabes, y por lo tanto encadeno los símbolos en función de eso, sino que simplemente puede ser que cada animal esté actuando mediante una cadena de refuerzos que, bueno, ahí ponen varios nombres. Extinción, moldeamiento, encadenamiento y discriminación, que los veremos en los temas siguientes, aunque el moldeamiento lo hemos nombrado, aproximaciones sucesivas, como hemos visto. El animal enseñamos una cosa, luego otra, hasta que hace lo que yo quiero, es un moldeamiento. El fading, que es extinción, claro, al principio con darle parcial a R, le daba el color, funcionaba. Luego le tenía que dar otra tecla y otra tecla, es decir, teníamos que extinguir el primer refuerzo y le exigíamos una respuesta diferente. Encadenamiento, otras respuestas encadenadas para obtener la comida y así, y discriminar, por supuesto. Esos procedimientos habituales, pues a lo mejor lo que está ocurriendo es un refuerzo vital. ¿Cómo sería esto? Pues vamos a verlo. La paloma Jack, viéndola fuera de la comunicación simbólica, podemos interpretar que hay una cadena de refuerzos. ¿Cuál? Primero, si la conducta que haces es apretar el color, what color, si tú das esta respuesta, picar ahí, automáticamente se enciende un estímulo nuevo, discriminativo, que es la tecla, ¿sí? Aparece ahí. ¿Qué me lleva a otra respuesta, que es tocar el color correspondiente al estímulo discriminativo? Y esa respuesta, encadenada con otra, gracias, me lleva a obtener la respuesta. Si os fijáis, este análisis no aparece la otra paloma. No hay comunicación, no hace falta.
Lo único que este estímulo discriminativo que le aporta la otra paloma solamente aparece, pues mira, puedes interpretar que esta paloma no le importa hombre al resto del mundo, mira el color y sabe que tiene comida. Es decir, esto es una interpretación en términos de aprendizaje puro, sin simbolismo, sin comunicación. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre con la otra? Pues lo mismo. La otra, cuando ve igual color iluminado, pues lo que hace la primera cuando le da la respuesta. Pero imagina, lo ve iluminado, ¿qué tengo que hacer? Primera respuesta, ir a la cortina. Segunda, mirar el estímulo discriminativo que hay dentro y automáticamente responder con la que corresponda. Y automáticamente, si lo hace lo que debe, pero eso ya es cuestión de ese es el destino, obtienes el refuerzo. También hay un análisis que no tiene nada que ver con lo que está haciendo la otra paloma con la comunicación. Muy bien, dicen los autores, se puede interpretar así. Entonces dicen, ¿y qué comunicación no se puede interpretar así? La de los chimpancés y la de los humanos no se puede interpretar también así. Yo te digo algo, tú lo entiendes y me respondes, y luego alguna cosa también se puede interpretar como una cadena de refuerzos. Por lo tanto, dicen, lenguaje simbólico, los chimpancés y tal. Si lo quiere usted interpretar así, sí, pero esto es simbólico igual. Es la misma. ¿Entendéis el final de esta discusión, no? Una interpretación restrictiva en términos de aprendizaje, muy bien, es posible, pero entonces es posible en toda comunicación simbólica, por lo tanto, no hay diferencias. ¿De acuerdo? Y este es el artículo. Como podéis ver, es una cosa muy corta, casi de, diría yo, un artículo que no es de entretenimiento, porque no. Estas cosas tienen su trascendencia, pero por lo corto que es y por el objeto, la temática que tiene, que es bastante, pues no sé, se sale un poco de esas cosas que veíamos de cuando se pelaban Skinner y no sé quién, ¿no? Bueno, al final, si veis la guía, lo que nos van a pedir en el examen, habrá una, dos o tres o ninguna pregunta a este artículo, creo que al menos una, es cualquiera de estas preguntas que yo creo que hemos respondido aquí. ¿Cuáles son los antecedentes y qué fenómeno pretenden estudiar en la introducción? Hemos nombrado que el único antecedente de comunicación simbólica en no humanos, los primates, que hemos dicho, ¿qué fenómeno? Comunicación simbólica en animales, a través de aprendizaje, de técnicas de aprendizaje. Describe el método. Brevemente, una paloma recibe o busca inicia un proceso con una conducta, la otra con esa iniciación tiene que buscar un estímulo, un color, que comunica mediante un símbolo, una letra, la otra lo interpreta apretando otra vez y ambas obtienen. ¿Qué resultado tuvieron y qué momento interpretaron? Tuvieron una interacción continua, simbólica, casi perfecta, y lo interpretaron como que se puede establecer una comunicación simbólica a través del aprendizaje. O, como veis al principio, no dicen tanto en ANSE, en inglés, que no sé cómo se pronuncia, en ANSE. Mejorar los procesos de comunicación a través del aprendizaje. O sea, la paloma de natural se comunica, pero además le enseñamos unos símbolos que pueden hacer que la comunicación sea más fluida, ¿no? O sea, más fácil cuando no está. Bueno, pues eso, mejorar la comunicación simbólica a través del aprendizaje, la comunicación que de natural será. Y lo interpretaron en efecto en la comunicación simbólica, no una cadena de refuerzos, sino que es la misma, cualitativamente similar a la comunicación de los humanos. ¿Cómo contamos nosotros que la comunicación es realmente simbólica? Ese procedimiento de control en que en un momento dijeron, bueno, si la paloma está transmitiendo otra cosa de otra forma más analógica, taparon las teclas, los nombres, y ahí el acierto fue a nivel de azar, ¿no? 30%. 3 colores, 30% de azar. Y la última, ¿qué diferencias hay entre su trabajo y el de Sama? Bueno, hay muchas diferencias, pero principalmente pues, que utilizan menos símbolos, que no cambian los papeles, que utilizan color, bueno, las que queráis, pero que es un poco eso. Esto es el
pequeño análisis que nos piden, pero ya veis que yo creo que si lo lees y lo interpretas así, yo creo que ya está. No te hace falta más. Está el experimento hecho, así que con este nos vamos al examen y vamos a ver el 5 que nos tocaría. Ahí tenía alguna pregunta. O sea, y las preguntas de esto del examen, ¿no? Sí. No es que haya... Esto... hay que entrar preguntas. No, esto se evalúa, que ya lo dije al principio en la guía, mediante esto y el vídeo que hay que ver, que si queréis lo comentamos y lo habéis visto cuando lo veáis, en algún momento vedlo porque hay que verlo. Se evalúa mediante 3 preguntas de las 30 del cuerpo principal de exámenes del examen, que son 30 preguntas, las cuales 27 son del libro de teoría y 3 de este experimento y del vídeo. El vídeo es verlo y os preguntan qué se perseguía, cómo se suele, yo qué sé, no me acuerdo cómo es el vídeo este año, ya lo miraré y os lo comentaré por si hay alguna particularidad, pero si lo has visto no tiene ningún problema en responderlo. Y si puedes responder las 5 preguntas, está también. Esas preguntas forman parte del 10 de la asignatura. El otro artículo, el voluntario, que está en castellano, que es, ya lo veremos, se evalúa con otras 3 preguntas, añadidas a las 30, que solo sirven para subir nota. Esas otras 3, aunque falléis, no descuentan. Por lo tanto, las tenéis que contestar. Por lo tanto, ese artículo hay que dominarlo también y lo veremos así como este aquí. Y ya está. Entonces, con lo que hemos visto, vamos, yo creo que no hay ningún problema. Bien. El tema 5, vamos a empezarlo ya, aunque luego hay un parón aquí de varias semanas. Y una continuidad con el anterior es muy seguimos con el condicionamiento operante. Anterior dijimos, hay un procedimiento de refuerzo positivo, castigo, refuerzo negativo, los 4 métodos. Dijimos las características, bueno, una serie de parámetros importantes. Y aquí vamos a ver cómo claro, investigar cómo aprendemos no es solo si un refuerzo ayuda al aprendizaje, sino cuántos refuerzos tengo que dar, cómo se pueden combinar. Es decir, hacer programas de reforzamiento con determinados parámetros para reproducir cualquier situación de aprendizaje, y esto es lo que vamos a ver aquí, qué tipo de programas hay y cómo los resultados tienen cada uno. Los programas suelen ser sesiones en los que a determinadas respuestas se les premia o se exige, que pueden ir cambiando o no, cada cuántas respuestas se premia, cuántas no, y aquí tenemos un panorama de todos ellos. Los primeros que vamos a ver son los más sencillos, que simplemente varían de qué depende que haya refuerzo o no, de un número de respuestas, del tiempo entre respuestas, del tiempo o del tiempo entre respuestas. Y los compuestos, pues que a veces le vamos a exigir que primero cumpla, yo qué sé, determinadas respuestas en un programa, luego en otro, luego en otro. ¿Para qué? Pues para investigar el aprendizaje más complejo. O sea, en primero vimos que una técnica pues es el refuerzo positivo. Pues el refuerzo positivo vimos que funcionaba mejor si era parcial que si era continuo. Eso fue uno de los datos que vimos. Bueno, pues ¿cuánto parcial? Vamos a experimentar cuántas respuestas le puede pedir a alguien antes de darle un refuerzo. 500, 10, 20. ¿Cómo funciona? Este es el tipo de preguntas, ¿no? Entonces, planificamos, programamos sesiones en las que proponemos un tipo de respuesta, número de respuestas, y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver los simples primero. Los simples es una clasificación muy básica y muy fácil de entender. Los que se basan en el número de respuestas se llaman de razón. La razón es como una división, ¿no? Cada X respuestas te doy un refuerzo. Un programa de reforzamiento continuo, una máquina tragaperras, cada vez que echas una moneda te da la bebida o lo que sea, es un programa de razón 1. Cada respuesta recibe un refuerzo. Y es una razón fija, porque no hay ninguna variación.
exactamente cada respuesta recibe un refuerzo. Hay otros que dependen del tiempo. Pues, por ejemplo, yo tengo que estar un mes trabajando para cobrar el sueldo. El tiempo y las respuestas. O sea, el tiempo que estoy respondiendo o tengo un refuerzo si en determinado tiempo he respondido al menos una vez. Pero la premisa es que hay un intervalo que determina los refuerzos que voy a recibir. Y esto tiene mucho que ver con los ejemplos que os puse. ¿Os acordáis? Sí, la hoja no, la tengo aquí otra vez. No me la puse, pero la puse otra vez. Y esta es la respuesta que os voy a pedir. Estos ejemplos que os puse es una forma de distinguir todo esto. Primero os pedí en el anterior que dijerais si era refuerzo positivo, si era castigo, si era escape, evitación, si era omisión. Entonces, que ahora lo vamos a complicar, vamos a ver si es razón fija, razón variable, intervalo fijo, respuesta de intervalos, bueno, que ahora veremos lo que son. Es decir, los que hayáis puesto aquí corresponderán, habrá 6 y cada uno, sí, 6 y cada uno corresponderá a una de estas cosas. ¿Vale? Eso es lo que trabajaremos igual. Pero ahora vamos a ver primero. Programa básico. Vamos a verlo. Depende del número de respuestas o los refuerzos que tú tienes. Y lo otro, tiene que pasar un tiempo para que las respuestas te den. Y depende del tiempo del programa. Mira, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si en este gráfico las respuestas están en azul y los refuerzos en puntito verde, digo, un programa de razón fija 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 refuerzos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 refuerzos. ¿No? ¿Qué? Un ejemplo. Pues yo qué sé, cada 6 ventas tengo una comisión. Cada lo que sea, ¿no? Razón fija porque es siempre 6. Pero podría ser razón variable. ¿Qué quiere decir variable? El promedio es 6 o es 5. Aquí he puesto 5. El promedio es 5. Pero como yo no quiero que sea previsible, pero sí quiero tener una referencia. La razón variable siempre tiene un número. Si no, ¿para qué me sirve? Para compararlos, por ejemplo, puedo hacer una razón fija 6 y una razón variable 6, a ver cuál funciona mejor. ¿Qué ocurre aquí? 1, 2, 3, 4, premio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, premio. 1, 2, premio. En conjunto ha tenido 3, o sea, ha tenido, no sé si lo he hecho bien, 9 y 2, 11, 4, 15. Ha tenido 3 refuerzos en 15 respuestas, una razón variable de 5. En promedio es 5. Lo único que no sabe cuándo le va a caer. Pero sí que a la larga, cada 5 respuestas. Eso es. Razón fija y variable. Solo depende de lo que haga el sujeto, ¿eh? De cuántas veces responda. Si tarda mucho, tardará mucho. Si tarda poco, tardará poco. Y ahora de intervalo, si es un intervalo fijo, de 8, vamos a poner 8 segundos. Pues mira, pasan 8 segundos y la primera respuesta que emita le doy un premio. Pero hasta que no pasen 8, no hay otra. Todo lo que haga en medio no sirve de nada hasta que pasa el segundo 16, estos 8, y tiene premio. Y así sucesivamente. ¿Vale? Es una cadencia de respuesta lo que se pide aquí, ¿no? Mientras que el intervalo variable, 5 segundos, sería, en promedio, si han pasado 5 segundos y das una respuesta, pero a veces puede ser al cabo de 3, a veces al cabo de 13. ¿Vale? O sea, programas básicos, dependiendo de respuestas o dependiendo del tiempo. Dependiendo de respuestas fijo variable, dependiendo del tiempo fijo. ¿De acuerdo? Aquí no hemos hablado todavía de estímulos discriminativos que te digan, ahora funciona, o sea, una luz o algo que te indique que puedes empezar a responder. Pero bueno, de momento, vengo de eso porque es... Y dentro de estos programas, lo que tenemos es un resultado. Cada vez que los ponemos en funcionamiento, se suele tener una cadencia de respuesta. Este es el resultado que se refleja. Bueno, en el libro veréis que los procedimientos de registro suelen ser con una gráfica en los que avanzan hacia, según el tiempo, la gráfica va pasando hacia la derecha, es decir, la línea esta indica el tiempo que ha pasado y la línea esta indica el número de respuestas, que normalmente es acumulativa, quiere decir, aquí ha respondido, aquí otra vez, y claro, a más alta es que en conjunto ha respondido más veces.
y cada pico aquí nos indica que ha respondido. Esto ahora se hace con ordenadores, antes se hacía con una hojita que lo registraba, pero es lo mismo. Fijaos que yo aquí hago lo mismo, solo que las respuestas las tienes que sumar. Si esto lo hicieras para arriba, 5, 10. Bueno, pues este gráfico, la forma de este gráfico, es el resultado típico de cada uno de los programas. En razón fija, excepto el reforzamiento continuo, que es cada respuesta un premio, razón fija 1, obtenemos este tipo de gráfica. Voy rápido hacia el refuerzo, hago muchas respuestas y cuando lo obtengo hay una especie de parón, una especie de descanso y luego vuelvo a empezar en escalera. O sea, lo característico es que hay pausas post-reforzamiento, que llamamos carrera de la razón a esta subida pronunciada, de respuesta rápida, y tensión de la razón a este descanso. Esto, con la razón ajustada al tipo de respuesta, por ejemplo, picotear una paloma, tomar una palanca un animal, pues puede ser con 5, 10, 15 respuestas, razón 5, 10, 15, pues obtenemos este gráfico. Obviamente ajustando. ¿Qué es lo que obtenemos también? Una tasa de respuestas constante y alta. Cuando el animal tiene hambre y aprende, descansa, es potente el condicionamiento, por decirlo de una forma. Y os lo podéis imaginar. Yo creo que la mejor forma de ver el resultado y de no perdernos es imaginarlo. Tú tienes que dar X respuestas para obtener algo. ¡Pam! Descansa un poco. Otra vez. No, normal, ¿no? Es casi... ¿Vale? Ahora, si es variable, ¿qué pasa? Ya no hay tanto descanso. La cosa es casi porque no sabes cuándo te va a caer. Menos pausas. Se obtiene una respuesta mucho más constante, menos periodos de pausa. Y, como vemos, el resultado, que en el texto lo pone largo, pero en resumen es este, con ambos programas tenemos un número de respuestas bastante alto. O sea, la potencia de condicionamiento de enseñar algo es parecida siempre y cuando utilizamos la misma tasa, ¿eh? O sea, razón fija 5, razón variable 5, solo que las respuestas se distribuyen de una forma diferente. Y hay esto así y en la otra están más así, pero más o menos similares. ¿Eh? ¿Qué ocurre con los programas de intervalo? El programa de intervalo fijo, también hay una pausa por reforzamiento, porque que depende de la longitud del intervalo y de qué cantidad de refuerzo le demos. Si el intervalo es muy corto o muy largo, pues cambia, pero obviamente bien ajustado. Acordamos que el refuerzo está disponible tras un tiempo, si responde, no antes. De alguna manera está exigiendo una regulación a través del tiempo sin referentes externos, por lo tanto es un reloj que tiene por ahí. Y la forma es mucho más suavizada que la del intervalo, la de razón fija, pero es parecida. ¿Veis? Hay una escalera mucho más suave, que es que después del tiempo de responder, que obtiene el refuerzo, se para un poco, pero luego empieza otra vez de una forma más suave. Acordaos que la razón fija, yo sé que 1, 2, 3, 4, 5 va a caer. Y en este, el reloj es más impreciso, entonces le da ¡pam! Y cae. Por lo tanto, es como más suave. ¿Vale? Te puedes imaginar. El reloj es menos preciso. Lo otro es obvio. Me pongo a hacerlo y cae. En esta, ya, ¿no? Bueno. Y depende del intervalo, si es más mayor o menor. Con intervalos muy grandes, pues la forma es más difícil de calcular, si es más pequeño, más preciso, más continua, y también la cantidad de refuerzo, la potencia de refuerzo. Esto le llamamos restón, que es más gradual que la tensión y la carrera
del intervalo. Bueno, el nombre es importante. Lo importante es conocer la forma. Y el intervalo variable, en función del tiempo promedio, esa raíz encima quiere decir tiempo promedio, el refuerzo de respuesta está en intervalo promedio y la tasa muy parecida a la variable del número de respuestas. Yo no sé cuándo va a caer, entonces te mantiene en una respuesta continua, cuasi continua. ¿Vale? Bien, hay este matiz de duración limitada. Era porque, a ver, espera, me voy a buscar el texto para no saber lo que hablo. Pero si luego me veis el texto, no. Al final. Tengo las hojas marcadas. Bueno, esto es fácil de entender, ¿no? Sí, lo demás es 25. Bueno, los determinantes fundamentales los veremos también. Dice, el programa de intervalo, una vez que la página 223, una vez que la recompensa está disponible porque se ha cumplido el intervalo, el sujeto puede recibirla en cualquier momento a partir de entonces, con tal de que dé una respuesta. Sin embargo, en ocasiones se limita un tiempo. ¿Por qué? Porque de esta manera le ayudamos a distinguir el intervalo mucho mejor. Fijaos que si a mí el sueldo que van a pagar a fin de mes, si no lo reclamo en los primeros 5 días o algo así, no voy a hacer, yo qué sé, pedirlo, claro, hay que hacer algo, la respuesta, que caducara y lo perdiera, algo parecido. Esa duración limitada es para evitar, o sea, para lograr enseñar el intervalo, que lo diferencia realmente. Porque si no, si tengo poca hambre, pues bueno, me espero tranquilamente y seguro que si espero más, le doy una respuesta y me lo dan. Pero bueno, eso es un detalle. O sea, tras el tiempo promedio, solo hay un tiempo en el que tienes que responder y recibir la respuesta, y unos segundos después. Básicamente, estos son los 4 procedimientos simples. Y ahora lo que tenemos que hacer es compararlos y ver cuál es mejor y cuál es peor y los porqués. Y eso ya, como ya entramos en teoría, no voy a empezar para no complicarnos la vida, pero lo que sí os tengo que decir es que ya lo hemos visto, que los programas variables son más potentes y aunque las gráficas ya hemos visto que se parecen bastante, los mecanismos no tienen nada que ver. Obviamente, pensamos que el tiempo depende de una cuestión de sentido temporal interno. Y comparando unos con otros, razón variable tiene la mejor respuesta. Tasa y fuerza, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues vamos a comparar, si estos mecanismos son muy diferentes, vamos a comparar razón variable, intervalo variable, a ver qué explicaciones puede haber. Y si hacemos... Hay una forma de compararlos que es que la cantidad de refuerzos que puedan tener sean la misma. Hay un pequeño detalle. En tasas de razón, yo puedo obtener todo el refuerzo que quiera, aunque sea capaz de conseguir. Pero los intervalos no, hay un límite. Tú pones un intervalo de 5 segundos, cada minuto, cada 60 segundos, 5 por 12, 60. Solo hay 12, máximo 12 refuerzos. Ahora, si pongo un programa de 5 respuestas, si puedo dar 500, obtengo 100 refuerzos. ¿Vale? Esa es una pequeña diferencia. Entonces, para compararlos, tenemos que lograr que la tasa de refuerzo sea la misma. O sea, equipararlos en eso.
para ver cuál es mejor para aprender, consiguiendo el mismo refuerzo, cuál consigue mejor. Lo veremos el próximo día más en profundidad, más en detalle. Si tenéis alguna cuestión con los artículos y eso, ahora nos paramos las otras semanas. Así que, Ya, o sea, la semana que viene no hay y la siguiente tampoco. tampoco. No sé. Hasta el día, creo que es 28, no. 21. Ah, no, 28, tienes razón. Hasta el día 28 de abril. Y nos quedarán 4 sesiones. Entonces,